Elder Silva nació en 1955 en Pueblo La Valleja, Salto. Su padre fue domador y almacenero. Su madre trabaja como cocinera en una estancia. En la ciudad de Salto se recibe de maestro y funda el grupo de poesía La Tregua. En 1978 se traslada a Montevideo. Realiza una intensa labor de agitador cultural. Entre 1982 y 1997 asume responsabilidades de edición y de dirección en la sección Cultura en distintos medios de prensa: Sin Censura, La República, El Eco del Cerro, Este Diario. En la década del 80 participa en la fundación de las revistas Cuadernos de Gran Aldea, Programa, Carta Cultural y en la creación del grupo de poesía Fabla. Su primer libro, Líneas de Fuego, apareció en 1982. Ha editado 6 volúmenes de poesía. Desde 1996 está a cargo del Teatro Florencio Sánchez en el Cerro de Montevideo. Mi padre fue un tipo importante, de pronto no tanto en mi formación literaria, sino en lo que tiene que ver con el conocimiento del mundo, del entorno, ¿no? Eso y la música, ¿no? La música, recuerdo también la música del chamamé, que era como la banda de sonido de nuestra vida, sobre todo en el mediodía, en la hora de la siesta esa la hora de las grandes cagadas, como dice Fontana Rosa. Esa hora estaba el chamamé como una música de fondo. Y además, él, por ejemplo, fue el primero que me dijo: mira, vení a escuchar a este hombre que canta, cómo canta. Y era Citarrosa, ¿no? En ese momento pasaban sus temas por radio rural. Y digo, cosas que uno le quedó siempre, porque después vos descubriste quién era, capaz, incluso conociste a Citarrosa y tuviste una relación mínima, pero sí, siempre de admiración, por supuesto, pero lo habías pescado ahí con ese hombre, ¿no? Mamá, en cambio, tiene un peso más por la lectura en sí, ¿no? Ella siempre nos hizo cuentos en portuñol, ¿no? Del João de Barro, que es el hornero, que es como un bicho pícaro, eh, la versión del zorro, de Juan el Zorro, uruguaya. En Brasil es o João de Barro, que es un bicho pícaro que hace picardía, que todo lo hace, que pelea con el tigre y le gana, que hace terribles escombros en la fauna con sus bromas. Y mamá sabía muchos cuentos por sus abuelos y eso. Y bueno, eso pasó cuando empezamos la escuela, que empezamos a descubrir libros allí en la escuela, que había una biblioteca muy linda y sobre todo de cosas de historias de Marco Polo y fundamentalmente Monteiro Lobato, un brasileño que fue maravilloso, ¿no? Que nosotros compartimos con mis hermanos. Casi era una lectura en ronda, casi habitualmente todas las noches, a la luz de una lámpara querosén, leíamos siempre una historia, un capítulo del libro, según el tiempo diera, y nos íbamos turnando con mi madre, con mis hermanos, y bueno, era una forma de compartir y comentar luego, ¿no? Esas historias de ir a Marte, a la Luna. 14 yardas, o sea, 8 metros para el peligro. Una tarde en el Saroldi, cuando el árbitro medía los pasos y el golero temblaba, como siempre tiemblan los goleros. Nosotros apretábamos los dientes contra el cielo de sábado. El 9 de ellos y nuestra mala suerte en su botín izquierdo. ¿O acaso la ansiedad en el borde del área? Y luego ese shot que ya nos tapará los ojos como en una línea de cal. El poema se cierra con un tiro de muerte. Con respecto a la poesía, yo siempre he manejado un concepto que tiene que ver con el retorno del poeta, del individuo a su comunidad, o sea, el retorno del trabajo, el mensaje, la comunicación que el poeta debe tener con su propia comunidad, pero a través de la propia persona que escribe. Por eso desde el comienzo a mí me interesó más estar presente y leer un texto ante un público, un auditorio, que de pronto publicar un libro. Y me preocupé más, incluso en un país donde donde ser poeta es vergonzante parecería, ¿no? Y donde para publicar un libro hay que trabajar casi a destajo. Eh, Me interesó más lo otro, ¿no? Entonces recuerdo que en el 77 bien digo, nosotros trabajamos en Salto, armamos un grupo que se llamaba La Tregua, que incorporaba
a Juan Martínez, Marta Peralta, Juan Silveira, que era un grupo más bien de trabajo, de charla, de estudio, de leer, de descubrir cosas. Empezamos a armar, lo primero fue eso, y luego nos interesó también salir a mostrar lo que estábamos haciendo. Y bueno, se hicieron lecturas con músicos, trabajos ante públicos diversos, en eventos que, bueno, que después tuvieron sus dificultades en aquel momento. Y luego en Montevideo, a mediados del 80, tuvimos la experiencia del Grupo Fabla, que fue un poco más consistente en el sentido que fue más larga en el tiempo, y que tuvo, bueno, mucho trabajo, porque nosotros íbamos permanentemente a eventos diversos, de un homenaje al Che Guevara a un sindicato, a una cooperativa que quería festejar su aniversario. Hay boliches que ya en ese momento de pronto estaban haciendo alguna cosa relacionada con la poesía. Y Fabla fue, me parece, la experiencia que nos permitió además empezar a buscar una pequeña veta de humor que mostraba el humor. De pronto aparecíamos como ciegos o enmascarados en un espectáculo, que no era lo teatral, sino agregar algún elemento pequeño en relación a la presentación, a la aparición. Me acuerdo cuando Víctor Cuña, por ejemplo, tiró con un fulminante unos tiros ahí en medio de un espectáculo, por ejemplo, ¿no? Y eso incorporaba un poquito de atención o de llamado de atención a lo que estábamos haciendo. Pero yo creo que es lo que más me importa, y por eso he seguido, más que nada, insistiendo en este tipo de cosas en relación al público directo que uno puede tener, ¿no? Nosotros hicimos Cultura de Miércoles, que un trabajo que se hizo con Víctor Cuña justamente, y Elvia Rodríguez Barilari, y Luis Pereira, perdón. Con ellos trabajamos 40 semanas haciendo espectáculos de diversas especies, y donde además de los poetas, digamos, ya con obra afirmada y con nombre, aparecían gente muy nueva y propuestas audiovisuales incluso que tenían otro cariz. Aparecieron contadores, tocadores de violines. Yo que sé, se fue formando como un entorno alrededor de la poesía, siempre la poesía como eje, y que por ahí me parece que es donde nosotros los poetas tenemos que insistir para volver a reposicionar a la poesía en este país, ¿no? De alguna manera busco que el poema, en mi trabajo, en la especificidad de mi forma de hacer poesía, siento que un atractivo importante, y lo comprobé ahora en Asunción, leyendo en Asunción, que la anécdota, el elemento de historia que puede haber en un texto, resulta interesante para el oyente. Y en eso me estoy trabajando ahora, ¿no? Siento que yo tengo muchas historias para poner dentro de la poesía. No es narrativa, es poesía, que es otra cosa, ¿no? Absolutamente distinta. Esa cosa tensa como un cable, como decía Evtushenko. Pero ahí yo quiero poner la historia. Quiero que esos datos que uno le interesa que aparezcan y que puedan captar un oyente o un lector, en el caso que vaya al papel, me interesa cada vez más poner eso, ¿no? Y bueno, y partiendo del concepto que la poesía cabe todo, ¿no? Que no es nuevo y ni descubrí yo, pero que nos ayudó Pound especialmente, y digo, en América Latina Ernesto Cardenal seguramente, por nombrar a alguien, aunque si hubiéramos descubierto los guaraníes con su poesía ya de milenios, no hubiéramos ahorrado el camino, ¿no? Pero bueno, como no nos conocemos entre nosotros, recibimos vía los latinos, vía los chinos y vía Pound, esa forma de meter una historia dentro de la poesía. La muchacha que está detrás de la caja registradora piensa en cosméticos, no en el ticket que acaba de marcar y marcar, sino en la línea de spleen o de cansancio que seguirá el cosmético en su rostro. Los cortos dedos olvidan las últimas cifras marcadas en la registradora. Miden, se inclinan ante el murmullo obligatorio, detienen otro silencio, de intimidad o espejos. La muchacha responde al grito de «Cierra el 6», con rápidos tecleos en la máquina. Pero piensa en trazos del aire, en la mecánica del rímel y del desamparo. Para mí es una cosa como un ballet,
como una cosa artística, ¿no? Una pared bien hecha, un córner bien cedido, un gol olímpico ya es el poema perfecto, ¿no? Un gol olímpico, invento uruguayo, es el poema perfecto, pero hasta una tajada de un golero y toda esa expresión corporal que el tipo realiza, y a veces queriendo, ¿no? A veces para mostrar al público. Tiene un sentido estético, además, para mí fuertísimo, y además tiene, cuando se juegan los colores de uno, una pasión que viene detrás de todo, que te vuelca hacia el fútbol y que yo he vinculado con la literatura. Es más, me doy cuenta que estoy quedando un poco medio pesado con eso, ¿no? O sea, la literatura, no puedo hablar de literatura si no hablo de fútbol. Y bueno, por ahí debería de controlar un poco eso, porque a cierta gente la aburre, ¿no? O que no conoce, y bueno, no lo entiende, que una pelota cayendo sobre el área, el momento más tenso, un penal, por ejemplo, debe ser el momento de mayor adrenalina. Y si yo puedo trasladar eso a la poesía, un tiro penal, ¿no? Me refiero. Este, o ver la gente, ¿no? El entusiasmo, como lo contagia a uno, esa fiesta popular que es el fútbol. Bueno, yo lo vinculo bastante en la literatura y sí voy a seguir, ¿eh? No voy a parar, por ahora por lo menos.